Ya está listo también el maestro Ricardo Sevilla para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, Toño, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias, espero que ustedes también. Y bueno, pues para seguir aportando a los temas, hay que hablar un poco de Genaro García Luna, porque pues no estoy viendo en los medios de comunicación tradicionales, así llamados por mi querido Toño, yo insisto en llamarles medios corporativos, que no se está hablando de este sujeto, y es que el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, que se realizaría, hay que recordarlo, el próximo 24 de octubre de este año, ya tiene nueva fecha, y eso hay que decirlo, porque será el 9 de enero de 2023, cuando inicia el proceso judicial contra el amigo, contra el asesor, el confidente, la mano derecha. ¿Qué digo la mano derecha? La mente criminal, de acuerdo con esta serie de Netflix y de acuerdo con el propio expresidente francés Sarkozy, pues, de Felipe Calderón. Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mi querido Vicente, notificó a la Corte Federal de Distrito que en Brooklyn, que la propuesta para conjuntar y elegir a quienes serán integrantes del jurado en el juicio, pues ya está arrancando. Entonces, eso hay que decirlo previamente a platicar de este personaje. Y pues bueno, es como en las series que vemos de Estados Unidos, estos personajes van a estar revisando el cuestionario, los fiscales, los jueces, porque es interesante saber cómo está conformado pues bueno, los integrantes del jurado allá en Nueva York. Y bueno, pues los tienen que cuidar, porque una vez que se seleccione el jurado, Vicente se mantendrá bajo el anonimato y parcialmente aislado para resguardar su seguridad e integridad. Y eso es importantísimo, mantenerlos aislados y bajo el más estricto anonimato. ¿Por qué? Porque los pillos del cártel encabezado por Genaro García Luna son asesinos, son secuestradores, son torturadores, y no hay ninguna duda, yo no la tengo, de que pudieran hacer algo en contra de los integrantes de pues los integrantes de este juicio criminal allá en Estados Unidos. Entonces hay que estar muy atentos, porque hay que recordar también que Genaro García Luna está acusado de conspiración para traficar a Estados Unidos cocaína en colusión con una fracción del cártel de Sinaloa. Y pues bueno, de acuerdo con varias investigaciones periodísticas, este sujeto estaría encabezando un cártel con la venia y con la anuencia de Felipe Calderón. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que Felipe Calderón podría no haber sido el jefe en esta relación que tuvieron, sino que podría haber sido el lugarteniente. Y esto es peligrosísimo, porque si esto se comprobara, y estamos a milímetros de que así sea, entonces, ¿quién habría encabezado entonces al Estado mexicano? Pues un narcotraficante en potencia. Y pues bueno, esta trama va a seguir, vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla este juicio en contra de este personaje que tiene una cola de lagarto, un personaje completamente avieso. Y déjame decirte que mañana tenemos una información que va a dejar chillando a la víbora. Nos vamos a meter recio con este tema, y pues bueno, a ver si no nos pasa algo, ojalá que no, pero vamos a dar a conocer información muy interesante, y eso no le va a gustar, por supuesto, a la prensa corporativa. Déjame platicarte, por otro lado, que Raimundo Rivapalacio siempre alegó que hay mentalidades autoritarias, que hay gente enmascarada de demócratas, y que están encabezando una cruzada agresiva, que hay censura de la prensa. Y pues bueno, eso es puro teatro, porque Raimundo Rivapalacio es todo menos un periodista que esté luchando a favor de la prensa. No. Raimundo no es como se pinta, no, al contrario, es un personaje que trabajó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ya lo hemos dicho de manera reiterada
acá en Sin Censura, pero nunca es tarde para subrayarlo para la gente que todavía no tiene ese contexto. Este personaje, pues bueno, está hablando de una cruzada regresiva. Es interesante, pues bueno, la expresión, analizar esta expresión, porque pues es un sujeto que está hablando de que trabaja desde la resistencia. Imagínate, ¿qué resistencia es esa? Desde la empresa Televisa, desde la empresa del Heraldo de México. Hay que recordar que el Heraldo de México pertenece a un sujeto que vende autos, a la empresa Andrade, y que no tiene nada. Es muy, muy interesante que el público memorioso tenga eso en cuenta. La gente que está encabezando los medios de comunicación corporativos son gente que vende refrigeradores, que vende estufas, que vende automóviles. Imagínate nada más, ese es el caso de Olegario Vázquez Aldir, de dueño de Imagen. Ese es el caso de la organización editorial mexicana también, que salió de los hermanos Vázquez. Y pues bueno, ahora el Heraldo de México, que está encabezado por un sujeto que vende automóviles, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. Dice Raimundo Rivapalacio, Vicente, que el presidente está furioso porque se le da cobertura al tema de la violencia. Con una mano en la cintura, el amigo, el entrañable cuate de Miguel Ángel Mancera, dice que López Obrador beneficia a criminales y, como siempre, no ofrece ninguna prueba. Acusa que el aparato de Estado ha comenzado una movilización para atacar desde diferentes flancos la libertad de prensa. Y pues bueno, ¿cuál será ese ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión? Ninguno. Es simple y sencillamente que López Obrador está exhibiendo a estos chayoteros, y uno lee esta clase de barrabasadas y sonríe compasivo. Definitivamente Raimundo y sus secuaces son desahuciados intelectuales. No es periodista, nunca lo fue. Todo, ha de creer Raimundo que todos somos como él, como su ex jefe Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que fue director de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Pues bueno, siendo chayoteado definitivamente. Es un personaje que siempre ha tenido la máscara del periodista, pero que en realidad no lo es. Es un sicario de la pluma, y pues bueno, es un sujeto al que hay que tener bajo el radar, porque está, fíjate, trae una cruzada contra el gobierno de la Cuarta Transformación, lanza dardos venenosos en contra del presidente López Obrador, pero en concreto en contra del vocero Jesús Ramírez Cuevas, y trae esta cruzada en contra de Jesús Ramírez Cuevas, porque hay que recordar que Jesús Ramírez Cuevas pues es el encargado de otorgar, de conceder, de tratar el asunto de las pautas periodísticas, de prensa, de Presidencia de la República. Y pues como no le dan chayote a Raimundo, está muy enojado. Entonces vienen todos estos, toda esta animadversión, pues porque no se le da chayote. Eso es simple y llanamente lo que detrás de este equilibrismo verbal de Raimundo Rivapalacio asoma. Están enojados, y lo hemos dicho una y otra vez, no solamente yo, sino muchos compañeros, compañeras aquí en Sin Censura, que están enojados porque se les ha quitado el chayote, y esa es la terrible, esa es la cruda realidad. Pero pues esto desnuda que simple y sencillamente no están a favor del periodismo, no están a favor del ejercicio reporteril, y mucho menos a favor del pueblo de México. Y mi querido Ricardo, creo que leer esta columna de Raimundo Rivapalacio no queda más que decir que es una grosería, que además le paguen por esto que escribe. Quieren censurar a los medios, dice Raimundo Rivapalacio. Mentalidades autoritarias con la máscara democrática están unidos en una cruzada regresiva. La censura de prensa viene de regreso. 20 años de lucha frontal de muchos y 2 décadas de consolidación de esas libertades están bajo el ataque coordinado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La crítica no es tolerable, pero tampoco la discrepancia o el disenso. Mentalidades autoritarias con la máscara democrática están unidos en una cruzada regresiva. La furia de López Obrador por la cobertura sobre el tema de la violencia y el desastre de su estrategia inversa de seguridad, donde beneficia a criminales y castiga a quienes los enfrentan
junto con la cobertura de las denuncias de Estados Unidos por presuntas violaciones al Acuerdo de Libre Comercio, fueron el llamado a la atención. El aparato del Estado comenzó la movilización para atacar desde diferentes frentes la libertad de prensa. En las 3 últimas semanas se han desatado una guerra en redes sociales contra medios y periodistas que impacta no solo a quienes son críticos, sino a todos aquellos que meramente registran la realidad. Como el presidente no puede modificar la realidad, quiere apagar las luces que le colocan los medios. Y para mí es importante que hablemos de este tema, Ricardo, porque lo he denunciado una y otra vez. Hay esfuerzos por colocarnos como coordinadores de esfuerzos que se concatenan para defender al presidente y para crucificar a los críticos en redes sociales. Rosana Reguillo, esta señora de Signalab del ITESO, nos ha colocado una y otra vez como coordinadores de estos esfuerzos en redes sociales. Le ha dado voz, le ha dado espacio Carmen Aristegui a Rosana Reguillo una y otra vez, y nosotros hemos dicho que no, que es falso, pero bueno, ya es mucho pedir que nos den el derecho de réplica, porque somos críticos precisamente de espacios como el de Carmen Aristegui y de, entre comillas, investigaciones como las de Rosana Reguillo. Pero así está la situación y así están también de desesperados, como en la oposición política, estos de la prensa corporativa y tradicionalmente chayoteril, mi querido Ricardo. Así es, y nos conocen muy bien Raimundo Rivapalacio, Carmen Aristegui, hemos estado colaborando en sus medios de comunicación, lo digo de manera personal y lo digo frontalmente, hemos estado en la mesa de Carmen Aristegui, hemos trabajado con ella, hemos trabajado con Raimundo Rivapalacio, hemos colaborado en el Eje Central, nos hemos sentado incluso para sacar investigaciones periodísticas, y él sabe perfectamente que lo que dice es una mentira del tamaño de una montaña, y Carmen Aristegui ni se diga. Eso es lo que estarían obligados a hacer, querido Vicente, que nos dieran la posibilidad de dar respuesta a estas calumnias, a estas diatribas, a estos señalamientos que no tienen ningún sustento. No lo van a hacer por dos cosas. Primero, porque no son periodistas, nunca lo han sido, son presentadores de noticias, presentadores que estudiaron un poco de dramaturgia y se presentan ante las audiencias con el fin de epatar a la audiencia, pero simple y sencillamente eso por un lado, y por el otro lado, pues porque saben que si nos sentamos, nosotros vamos a esgrimir los datos duros como nos gusta trabajar, y que eso no tiene ningún sustento, y pues bueno, eso lo haría, insisto, algún periodista sensato. Ellos no son periodistas, no son sensatos, y por eso tienen invitados ahí de poca monta, personajes iracundos, irreverentes, que se presentan ahí a opinar, dan pareceres con las manos en jarras, y dicen que el presidente López Obrador, como el caso de Raimundo Rivapalacio, es una suerte de autócrata, una suerte de dictador regresivo, pero todos los días, todos absolutamente, su medio de comunicación se encarga no solamente de criticar al gobierno de la Cuarta Transformación, sino de injuriar al presidente López Obrador todo el tiempo, todos los días sin descanso, tanto en Eje Central como en el Financiero, y lo mismo hacen en otros espacios. Entonces, ¿qué dictadura es esa donde un personaje puede estar lanzando esta clase de diatribas? No, 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 esto es un dislate. Ellos estaban tratando de prevenir antes de que llegara López Obrador, diciendo que esto iba a ser una dictadura, que iba a ser una autocracia, que se iba a convertir en algo pinochetiano. Es absolutamente falso, y no porque lo digamos nosotros, sino simple y sencillamente porque los hechos, la realidad que ellos intentan tapar con un dedo, no puede ser posible evadirse a esos hechos, a esos resultados. Van 4 años del gobierno de López Obrador y su aceptación va increciendo. No, definitivamente no trabajamos ni con Jesús Ramírez Cuevas, ni con Presidencia de la República, ni con nadie. Simple y sencillamente damos a conocer como periodistas las cosas que están ocurriendo, le damos los micrófonos
a las personas para que ellas den sus puntos de vista, y encontramos, porque somos periodistas de investigación, todas estos actos corruptos que están llevando a cabo y que llevaron a cabo durante los sexenios en donde se les apapachó, y eso es lo que les está doliendo, eso, y que la gente esté apagando la televisión para venirse a consultar, a informarse a espacios libres como El Viento, como dices tú, querido Vicente, que es simple y sencillamente sin censura. Creo que debo de comentarte esto y me das tu opinión. Marcelo Ebrard está tomando un paso que considero es de gran riesgo. En un receso de la reunión plenaria de los senadores de Morena, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard dijeron que entre ellos nunca ha habido división. Y hay que decir que de las principales corcholatas, Claudia Sheinbaum no fue invitada, tengo entendido, a precisamente la plenaria de los senadores de Morena, y Adán Augusto López Hernández habría dicho que tiene otros compromisos. Los dos principales personajes que asistieron a esta reunión plenaria de los senadores de Morena fueron, insisto, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Se vieron muy amistosos, por ahí hubo palmaditas en la espalda, y menciono que Marcelo Ebrard toma un paso ahí para el análisis al señalar, al avalar que entre ellos nunca ha habido división. No sería la primera vez que se menciona la amistad entre Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, pero esto es importante rumbo al 2024 y el proceso interno que invariablemente nos llevará a tratar de desmenuzar a nuestras audiencias, Ricardo, qué es lo que está ocurriendo con este movimiento de la transformación. ¿Cómo ves? Lo veo como en efecto riesgoso. Desde hace ya unas semanas el canciller Marcelo Ebrard está recorriendo algunos lugares, ha estado en diferentes ciudades reuniéndose con gente del partido Morena, está encabezando, pues yo diría que este esfuerzo por ser la corcholata que llega a la sucesión presidencial. Lo mismo está haciendo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pero esto sí es riesgoso. Marcelo es un político con una gran experiencia, tiene sus bemoles, nosotros mismos hemos alzado la mano para exhibirlos, pero esto de acercarse a Ricardo Monreal, pues bueno, siendo que el capital político de Monreal pues no está precisamente muy bien visto por la gente, es muy riesgoso. Entonces, el canciller debería de tener un poquito más de tacto al acercarse a tal o cual actor político. En el caso de Monreal, pues lo vemos dinamitando todo cuando las cosas no le salen como él quiere, y eso podría ser riesgoso incluso para un posible avance del canciller Ebrard. Entonces, eso ojalá lo tome en cuenta, porque este personaje desde diferentes trincheras y particularmente con su vocero, así parece serlo, Gibran Ramírez, está lanzando dardos pestíferos en contra de todo lo que puede que no sea Monreal. Entonces, eso está capitalizando muy mal para Monreal ya desde hace mucho tiempo, que es considerado ya como una suerte de traidor. Entonces, esta cercanía con el canciller Marcelo Ebrard, yo creo que no le puede augurar nada bueno. Ojalá lo piense, ojalá desista de esas salutaciones pues amigables, porque la gente no lo va a ver bien, y yo veo por otro lado también una deficiencia al no estar invitando a Claudia Sheinbaum. Pero eso, querido Vicente, también nos debe hablar de que ya están en sus marcas, si no es que ya comenzaron a avanzar estos personajes hacia la sucesión presidencial, se van a poner más ríspidas las cosas y ya vamos a ver hacia qué lado se inclina la balanza. Yo creo que va a ser una justa muy interesante, y pues bueno, vamos a seguir acompañando con datos duros cuál va a ser el camino que ambos personajes lleven a cabo. Oye, mi querido Ricardo,
y por no dejar, qué lamentable el papel que decide jugar Cuauhtémoc Cárdenas. Si hemos sido críticos de Porfirio Muñoz Ledo, pues qué le cuento de lo que está haciendo Cuauhtémoc Cárdenas. Mire, abrí el periódico Milenio y lo que me encuentro. Le leo, si no alcanza a ver la fotografía. Es una fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas, flanqueado a su derecha por Germán Martínez, el traidor de Germán Martínez, y al otro lado Emilio Álvarez y Casa. Y es que Cuauhtémoc Cárdenas participó en la plenaria del Grupo Plural del Senado en algo que es verdaderamente lamentable. Y dice, no veo a la izquierda en la 4T. Cuauhtémoc Cárdenas critica que el gobierno federal y los partidos desistan en la lucha por la soberanía y la igualdad. Descarta votar por un aspirante que no aclare para qué quiere ser presidente. Así lo dijo durante la plenaria del Grupo Plural del Senado, que en este gobierno no ve a la izquierda ni en los partidos una propuesta seria que busque soluciones a los problemas de México. Dice, yo no veo en este momento ninguna organización y no veo en este caso al gobierno que yo pudiera llamar de izquierda, más allá de que respeto la autocalificación que cada quien se pueda dar a sí mismo. Hablabas de el riesgo de Marcelo Ebrard de permitir las palmaditas en la espalda amigables cuando se presenta públicamente, insisto, con Ricardo Monreal. Pero imagínate tú a Cuauhtémoc Cárdenas en la plenaria del Grupo Plural con Germán Martínez y el senador Emilio Álvarez y Casa. Ricardo Sevilla, dame tu comentario. Terrible, sin duda, lo que está haciendo Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata Cárdenas, y no solamente aparece con Germán Martínez, ese sujeto de la Operación Berlín, y no solamente aparece con Emilio Álvarez y Casa, el gran amigo de los neoliberales, el gran compadre de Lorenzo Córdoba, el gran amigo de Aguilar Camín, sino que además está ahí con Gustavo Madero, otro personaje francamente dudoso, y pues bueno, estamos muy lejos ya del Cuauhtémoc Cárdenas, que fue uno de los personajes que en su momento pudo ganar la presidencia de la República, decidió quién sabe por qué Artes no pelearla. Hay que recordar que siendo él fundador del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pues allá tenía aliados importantes, el ahora delirante Porfirio Muñoz Ledo, estaba muy cerca de él también el entonces joven Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, Cárdenas nunca se imaginó que ese joven que lo acompañaba iba a tomar esa ruta y que lo iba a dejar atrás. Cuauhtémoc Cárdenas, con esa poco carisma que tiene, no, pues decidió ir por otra ruta, comenzó su declive muy pronto cuando estuvo ocupando la jefatura de gobierno, le entregó prácticamente la estafeta a Rosario Robles, estuvo muy cerca de Rosario Robles, esto también hay que recordarlo, y pues bueno, es un personaje que tiene claroscuros, pero que ahora se está comportando prácticamente, yo no sé si es generacional, idéntico a Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que son personajes que ya se han convertido en personajes anquilosados, y ese anquilosamiento los ha llevado a delirar. Y bueno, pues ahora están, en lugar de retirarse y tener un cómodo espacio en la historia política de este país, han decidido continuar obstinándose en dar sus opiniones, dado que ya no les hacen caso prácticamente en los partidos políticos, pues están dando patadas ahí de resentimiento, porque, insisto, él nunca se imaginó que el joven López Obrador llegara a convertirse en presidente de la República. Ese tesón que caracteriza a López Obrador, pues bueno, ha dejado en ridículo a Cuauhtémoc Cárdenas, y eso
no se lo ha perdonado, tampoco se lo ha perdonado Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, yo estoy viendo que son personajes ya avejentados no solo en lo físico, sino ya en el alma, en las propuestas políticas, y están acercándose a personajes completamente repudiables. Mira, Germán Martínez, Nancy de la Sierra, Gustavo Madero, Álvarez y Casa son de los personajes más corruptos en términos políticos y más chapulines. Entonces, no hay que darle mucha importancia a estos esfuerzos que ya parecen esfuerzos en el desierto. Nadie está viendo con interés realmente a este llamado grupo plural, porque de plural no tiene nada, son absolutamente conservadores y hace muy mal Cuauhtémoc Cárdenas en seguir lanzando paletadas de tierra sobre su participación histórica en el ámbito político. Pues Ricardo Sevilla, como siempre, agradecido por la información que compartes, por tus comentarios. Mañana miércoles, de investigación especial para la audiencia de Sin Censura, estaremos al pendiente. Por lo pronto, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, querido Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, un gusto y un placer poder compartir aquí con la familia Sin Censura. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, también en el diario Basta, tenemos informativo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y escribimos una columna diaria en ese espacio. Síganme, por favor, también, desde luego, en Ricardo Sevilla, los datos duros. Tenemos informativo de lunes a viernes, en punto de las 8:30. Y, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde estamos participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana, 12, dependiendo la información, y siempre hay información. Y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos mañana para seguir dándole de palos a esa víbora y que chille a la víbora neoliberal. Un fuerte abrazo, querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.